Hola.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Nuevamente acá, por suerte, también en esta mesa, para coordinar mi caso. Soy Alberto Calabrese, y también participo del libro que va a ser presentado ahora, con el coordinador del mismo, el doctor Trinfoli, y además me acompañan en la mesa tres personas más que ya son conocidas por todos ustedes por distintas oportunidades. El doctor Hugo Foy, que es psiquiatra, sanitarista también, asesor de la ley 440 y de la ley 26657, o sea, la ley nacional. Jefe de salud mental durante 15 años del servicio de salud de la provincia de Río Negro, donde fue uno de los impulsores, el impulsor del nuevo paradigma en materia de la desmilitarización de esa provincia. Tuvo un acto pionero en la historia de la salud mental en Argentina. Y además, consultor durante mucho tiempo, los últimos 15 años, en la Organización Panamericana de la Salud, en el área específica de salud mental. También lo tenemos acá el doctor Juan Carlos Fantín, que es médico psiquiatra, fundador de la Asociación de la Argentina de Salud Mental, miembro de la comisión directiva, expresidente de la institución, miembro de la Asociación de la World Federation de Salud Mental a nivel internacional, un hombre de mucho recorrido además en el ámbito hospitalario, y que siempre ha estado en todas las cuestiones organizativas de esta entidad, le ha dado particular brillo por sus intervenciones y sus intereses. Y por último, la doctora Alicia Tolguina, ex profesora de salud mental y salud pública en psicología de la UBA. Hoy por hoy está jubilada, está actuando también como profesora de salud mental, la maestría de salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de La Luz. Por supuesto, acá son tres pinceladas sobre la vida de cada una de estas personas, porque todas ellas son personas que tienen enormes recorridos, son conocidas por muchísimos de ustedes, saben perfectamente de qué calidad de personas se trata, y
por su fruto los conoceréis. En este caso, una contribución más que es el libro que nos ocupa hoy. El fin del manicomio, coordinado por el doctor Alberto Trigo. Así que no mucho para agregar, no tengo en ese sentido, porque tendría que decir todos y cada uno de los acápites que absorbe el libro, que son muchos, que están manejados con interés, con algo, con una ventaja comparativa de mucha gente que tiene actividad en el campo, una actividad con trayectoria, con reconocimiento y con una perspectiva distinta en cuanto a lo que entienden por salud mental comunitaria, intervenciones desde los espacios públicos, lo que significa la perspectiva, la posibilidad del hospital como forma de apertura hacia la salud mental de cualquier persona que se consulte en el hospital público, y sobre todo el hecho de entender a partir de sus propias prácticas por qué lo del fin del manejo, por qué la entidad cerrada, en todo caso, si tuvo un ciclo, ya lo cumplió y así lo mucho. Si en algún momento significó un cambio respecto de otro tipo de práctica, que sí puede ser, pero hace mucho que no tenía una cuestión distorsiva, opresiva y olvidada de sus propios personas necesitadas de esa respuesta, que lo único que tenían era un certificado de depósito. Creo que cada uno de ellos en su práctica tuvo que sobrellevar esta visión, la visión, digamos, del detrimento de la persona humana, o sea, por de ahí el interés de los derechos humanos que hay en este libro, el olvido que hay de aquella persona que está destinada a también dar otra de las medidas de tranquilidad para la sociedad toda, en el sentido que hay otros que están lo suficientemente locos para cumplir el rol de tales y ejercerlo desde un lugar cerrado donde se olvidan de él, es desconocido en sus derechos, se convierte en ni siquiera un pedazo del mobiliario, es menos importante en algunos puntos. Yo he tenido oportunidad cuando estuve a cargo de la Dirección de Adicciones en el Ministerio de Salud, el periodo 11-15, acompañar a la que era directora de salud mental en aquel momento, más de un hospital del interior del país, y comprobar que había personas, ya ni vamos a hablar del paciente, no era el paciente. Los últimos 40 o 50 años no había recibido un tratamiento de nada. De nada. No tenían indicación, ni prescripción, ni medicación, de nada. Simplemente estaban ahí habitando un sitio en condiciones deplorables en muchos casos, olvidados de cualquier tipo de protección por parte del Estado, de intervención para saber en qué lugar ocupaban, si tenían documentos. Uno ha visto cosas realmente deplorables. Y no hemos visto todavía el fin de esta institución manicomial, que tanto se la defiende, que para muchos es la solución de todos los problemas, incluyendo de las personas depositadas en la calle por un estado abandonístico, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, donde vemos tantos habitantes del ladrillo y del adoquín, olvidado justamente de un sitio, y cuando le dan como explicación que lo que pasa es que no podemos internarlo como transporte, no es cierto, porque ahí lo que se trata es de qué políticas públicas hay habitacionales o de resguardo o de reparación, si quieren, por una noche para una persona que necesita eso y servicios
de todo tipo, incluyendo de su salud mental. Pero no tiene nada que ver con el olvido siempre de la institución total que es el manicomio y lo que pertenece. Así que sin más preámbulos, vamos en el lugar de la continuidad con el coordinador y autor del libro, Alberto Fico. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Este es un libro que salió en 2019, que fue presentado por única vez en el Congreso Mundial de Salud Mental en noviembre de 2019. Y es una fecha en la que nadie se imaginaba que poquitos meses después iba a venir la peor pandemia de los últimos 100 años, la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Así que este libro no ha tenido la posibilidad de ser presentado en la Feria del Libro como si los otros, así que esta es como una especie de revancha a eso. Pero también tiene que ver con en este libro se destacan, digamos, yo cuando empecé a pensar el libro pensé que el título tenía que ver, por supuesto, con el fin del manicomio, pero no había pensado en un título tan simple como ese. Lo que sí hice fue ir invitando para los que yo creí que tenían algo para decir, que pudieran aportar para que esta institución, para mí, no es, sí, es una institución local, se pudiera cerrar, ¿no? Porque todos ponemos la mirada ahí en el manicomio, criticamos el manicomio, pero nos damos cuenta que el manicomio va a seguir existiendo mientras no existan las otras experiencias. Digamos, era como lo que hablamos recién, el tema de las comunidades terapéuticas van a existir mientras en los hospitales, centros de salud, se les cierren la puerta. Entonces, lo que pensé, quitar a todos los que, supuesto algunos más, que no vamos a tocar en este libro, pero acá en esta mesa, y además elegí a Juan Carlos, que además compañero, colega del hospital y de la Asociación Argentina de Salud Mental, habla de ética, algo que también nos estamos olvidando de que es una palabra que tenemos que tomar, aparte de derechos, la ética tiene que ser una palabra que tenemos que tomar a la hora de abordar los temas de salud mental. Alicia, por ser Alicia, pero además lo que aportó es un tema que de alguna manera prácticamente tampoco aparece en los temas de salud mental, que es la investigación. La investigación en el campo de la salud mental. Hugo Cohen, bueno, con el tema del manicomio no podría no haber estado, digamos, ¿no? Porque creo que sos el autor del neologismo, que ya no es un neologismo, es un término utilizado de manicomialización. Creo que vos fuiste el primero en Río Negro. Alberto Calabrese también en esta mesa, porque, bueno, yo siempre digo que es el que más sabe en nuestro país y en el mundo acerca de los consumos problemáticos. Yo siempre digo que le afano, le sigo afanando, pero bueno, por eso. Pero además, en el libro también escriben Leonardo Gorbach, Alfredo Grau, María Graciela Iglesias, Jorge Rosetto, Alejandro Wagner con la historia de la salud mental, Alberto Saba, que creo que el arte está también como medio olvidado en estas cuestiones. Magdalena Sabin, también en Derechos Humanos, ella es integrante del CELS, y muchísimos más, ¿no? Entonces, el libro no habla del manicomio. Lo que habla son de los dispositivos, habla de los dispositivos
que son necesarios para que el manicomio ya no exista. Y habla de prácticas también. Está dividido en avances, retrocesos. Ahí está el tema de la ley de salud mental, todos los lobbies que existen acerca de la ley, que pueda avanzar la ley, de políticas públicas también, porque también todo esto tiene que estar enmarcado en políticas públicas, en normativas tanto nacionales como internacionales, y termina el libro con las experiencias. Yo no quiero hablar mucho más, porque cuando este libro se escribió, todavía no está tan presente porque acá en este país hay personas que dicen que el manicomio no existe en la Argentina. Vos lo habrás escuchado, ¿no? Lo escuchamos todos. Que ahora son hospitales especializados, ¿no? Entonces, cuando... pero eso es lógico para alguien que no trabaja en un hospital general como somos nosotros. Nosotros trabajamos en un hospital general donde hay, bueno, después en la próxima mesa vamos a hablar, pero bueno, hay salas de internación, hay hospitales de vía salud mental, consumo problemático, niños con diagnóstico de autismo, bueno, guardia de las 24 horas. Entonces, cuando aquellos que el manicomio con el seudónimo de hospital especializado, ¿por qué? No porque hay cuadros que son necesarios, que no sé, como si las paredes fueran las paredes del hospital general, y en el Álvarez, por ejemplo, se internan personas con cuadros gravísimos, digamos que ya no tienen más sentido de estar. Con lo cual, bueno, después vamos a explicar en la próxima mesa, pero bueno, también tenemos que estar alentados, ¿no? Porque lo que hoy llaman hospitales especializados, también se llamaron monovalentes, neuropsiquiátricos, colonias, no sé, y podemos seguir enumerando cómo fueron cambiando de nombre, ¿no? Corriéndose, ¿no? Cuando alguien denuncia, si uno lo empieza a criticar, cambian de nombre y piensan que con eso cambió, todo ya no existe. Pero yo busqué en el diccionario manicomio, la palabra manicomio, ¿no? Por el tema este de hospitales especializados, ¿no? Manicomio. Y manicomio, en el diccionario de la Real Academia Española, dice que es hospital para locos. Digamos. Con lo cual, podemos cambiar el título, podemos cambiar el nombre, pero van a seguir siendo manicomios, y lo único que van a hacer es segregar al diferente, impidiéndole que pueda seguir, no, que empiece a ir a un hospital general, a que pueda atenderse en la comunidad, a que pueda tener todo esto de lo que este libro habla. Así que nada más, le voy a pasar la palabra también. Gracias. Buenas tardes, gracias por la presencia. Bueno, un agradecimiento particular a Alberto Trímboli por la invitación y una felicitación sincera por el trabajo realizado por la publicación, también a los colegas que comparten la mesa, a los colegas, colegas. Adelante. Muy bien. Yo
tenemos una limitación en el tiempo y he tomado la tarea de una rápida lectura, por supuesto, pero no ha sido exhaustiva ni he tenido tiempo para hacerlo realmente a fondo, pero he identificado algunas ideas que me parece que son como un hilo conductor que está presente en las distintas intervenciones, en más o en menos, o en casi todas. Primero, el 10 años, la vigencia de estos contenidos. Sería interesante analizar cómo la pandemia pudo haber impactado, no, desde las reflexiones que se hacen en los distintos capítulos. La ley de salud mental está a cumplir 14 años, entrar en su adolescencia, es un tiempo ya importante. Y cuando estábamos trabajando para la elaboración y sanción de la ley, que sea por el 2009, conocí a Carlos David, que trabajaba, estábamos juntos trabajando con la doctora Mónica Luñarro, que era la jueza, era la jefa de asesores generales de salud mental, alcohol y elecciones del gobierno nacional. Me acuerdo que se planteaba, yo había planteado, que en los procesos de elaboración y aplicación de una ley hay dos momentos críticos. Uno es el de la elaboración y sanción, y el otro es el de la aplicación. O sea, hay que desarrollar una estrategia completa, lobby, presiones, etcétera, 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 para que se redacte como debe y se apruebe. Y luego viene una nueva historia que es la aplicación, que no tiene a lo mejor nada que ver con el anterior proceso. Creo que 14 años en la Argentina muestran que efectivamente algo de esto hay, porque es un tiempo significativo, ¿verdad?, para dejarlo pasar simplemente explicando por la corporación médica, ¿sí?, por el poder de la psiquiatría manicomial. Creo que no es suficiente entender, seríamos ingenuos, sino que habría que ver un poco más la responsabilidad o el que ver de los otros actores, que a lo mejor somos los que estamos acá, con los profesionales, ¿sí?, con los que trabajamos en la clínica. Ahora voy a desarrollar un poco más. En concreto, la ley se ha, perdón que reitera algo que sabemos, se ha aplicado poco y nada. Y para decir esto, queda claro que hay actores y hay experiencias en toda la Argentina muy valiosas y que han llevado adelante la ley, pero de una manera sistemática, institucional, por políticas, por planes, por programas. No se ha realizado. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Bueno, el campo de la justicia sí aplicó, pero cuando el campo de la justicia aplica, tenemos 3 fallos en la Argentina que todavía no hay el poder ejecutivo de la nación y la provincia de Buenos Aires no lo han llevado a cabo y están recibiendo una multa de 700 pesos por día el ministerio, no el funcionario, que a lo mejor es una realidad. Pero además, ¿por qué digo lo que digo? Ustedes saben bien que, también haber llegado tarde en el panel anterior, pero llegué en el momento que el doctor Daniel hablaba del presupuesto. En salud mental pasa algo parecido. Fíjense ustedes que en lugar de tener el 10% del presupuesto que debería ser en el año 2013, hoy estamos alrededor del 1,62%. Bueno, los dispositivos que se han habilitado de rehabilitación, por ejemplo, podemos hacer acá el análisis, son escasos. Las ramas de internación en los hospitales generales mismo. Y en última instancia, hay mejor uso que también es muy importante. La otra vez una periodista que estaba preguntando por el tema de la ley de salud mental, etcétera, con todo el debate que se generó, entre paréntesis, creo que son 11 los proyectos de derogación, ¿no? 11. Cuando pinto los colores políticos, porque también podríamos decir, bueno, no, hay del oficialismo y hay de la oposición.
Y asustada o angustiada, mejor dicho, me dice, Hugo, no hay información de que yo fui al ministerio para saber cuántas personas padecían de depresión y no hay datos. No hay datos en la Argentina para saber, para llevar adelante una política concreta en el tema de la salud mental. Eso es verdad, en cualquier otro área, más o menos, dibujado más, dibujado menos, uno encuentra cuántos niños padecen de nutrición, cuántos son los problemas de embarazo, etc. No tenemos. Agrego el censo debía hacerse cada 2 años. Se hizo el primer censo en el 9, la mitad. O sea que medio censo en 13 años. En última instancia, en boca de los familiares, mira, Hugo, esta ley está muy bien, pero ¿sabes qué? No hay dónde. No hay dónde. Ahora, sobre este panorama es lo que yo quiero tratar de reflexionar, para no quedarnos en el llanto de la corporación médica, el modelo móvil, la crítica al positivismo, que además lo venimos haciendo hace 14 años, como poco. Creo que hace mucho más años que lo habíamos visto. Pero ahora que la pelota está en nuestro campo, que nosotros tenemos la responsabilidad actual, aparecen signos de interrogación. ¿Cuáles serían? La cantidad de profesionales que tenemos en la Argentina, tenemos psicólogos. El libro habla de esto, ¿no? Habla de la concentración y la desigual distribución, perfecto. Que la concentración principal es en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces la pregunta primera es, bueno, qué bárbaro, tenemos una cantidad de la capital federal, debemos andar fenómeno. Y andamos igualmente mal o peor que los 130 psicólogos cada 100.000 habitantes. Estamos entre los 3 primeros lugares en el mundo. Y esto me lleva de la mano a la pregunta de cómo están formados y para hacer qué cosa. En breve, nuestros colegas, los compañeros de los equipos, no tienen herramientas a la hora de trabajar en la práctica cotidiana. Estoy diciendo que no se los capacitan ni en desmanicomialización ni intervención en desastres. Con el COVID también lo mismo. No está. Vemos ejercicios de las currículas que analicemos. Hay trabajos que se tomaron investigación y esto efectivamente es así. Entonces, creo que esto ilumina en parte otros factores que no son los habituales. Cuando nos juntamos, volvemos a reclamar, hacer estos análisis muy sesudos, pero dejamos la parte de la realidad que nos compete a nosotros y creo que sin duda tiene que ser integrado para ver por qué en 14 años esto lo cambiamos. Y de paso, otra que me parece, voy a terminar, un análisis ingenuo, esto no es un problema político partidario. A la hora de analizar quiénes están a favor y están en contra, encontramos personas de un partido, de otro partido y de otro partido, tanto a favor como en contra. Justamente porque las leyes, el cambio de paradigma, el cambio cultural, terminan dejando librado lo que se llama la conciencia del legislador, y dentro de los partidos hay que votar a favor y tomar contra. Y en la historia de la ley de salud mental también fue así, pero hoy no tenemos tiempo de referirnos a ello. Yo tengo una experiencia significativa. Carlos David dijo cómo lo enfrentaban las cámaras alcoholeras. A mí, con una carta firmada por 8 entidades de la medicina gremial y la psiquiatría, dirigida a la directora de la OPS en Washington, la doctora Mirta Rosell, se me declaró persona grata a los 7 días de haber sancionado a la señora Presidente, creo que fue el 3 de diciembre del 2010 la ley. Pero lo interesante no es esto, que de paso todavía hoy en muchos hospitales yo no puedo entrar porque soy persona no grata, así como tanto democracia. Lo interesante es que de los firmantes de esa carta, uno fue exilado en París durante la dictadura y otro fue director de salud mental de 2 gobiernos militares. Un Tito firmando, o sea, explíquenme a mí ahí dónde está la cuestión partidaria y ideológica, en la cual nos ganamos estando. En fin, hay, reitero, muchas prácticas muy valiosas, sin duda que las hay, pero dependen más de iniciativas personales o de pequeños grupos, reitero, de políticas
de liderazgo, de coordinación. ¿Quién estuvo liderando para facilitar la participación en los debates en el Senado, en diputados, de estos que quieren impulsar uno de estos 11 proyectos? Nada. Andamos, sí, ¿por qué no matar? O sea, lo pongo en términos sencillos que demuestran el panorama en el cual estamos, nos encontramos. Con esto cierro. Yo fui invitado por FEPRA en el congreso que hicieron en Salta, no sé si fue el año pasado. Creo que fue el año pasado. Y me permití titular la presentación de qué color es el pañuelo de la desmancopialización. Porque resulta que estamos, nos tenemos que poner de acuerdo, estamos ante un cambio de paradigma. Y si es cambio de paradigma, requiere de componentes técnicos, sin duda, la dirigimos a realizar la formación, pero también componentes sociales concretos, como la gente en la calle reclamando por sus derechos, como fue interrupción voluntaria del embarazo, como es el tema medioambiental, como es el tema de matrimonio igualitario, el tema de género, donde no hay una cuestión partidaria, sino que somos todos los que estamos con la aplicación de la ley, lo que estamos reclamando, que no lo tiene el mundo mental. Esa es otra falta que también tenemos que empezar a analizar y a discutir por qué eso no está. Ojalá que la próxima vez que nos encontremos, primero que estemos vivos, y segundo, que tengamos un color del pañuelo, que lo construimos en el traje. Buenas tardes. Bueno, ya dijeron mi nombre. Voy a revelar públicamente algo que un poco no sabe. Que lo metió Alberto. No, en un momento, como yo soy psiquiatra, psicoanalista desde siempre, soy psiquiatra, y estoy en una asociación de psiquiatras que Hugo conoce bien. De ahí nació, digamos, la declaración de persona no grata. En un momento se me dice, no podés ir a un curso donde va a estar Hugo Joven. El curso lo hacía Alberto no, yo no podía ir porque estaba vos. Esa pelita, por supuesto, bueno, le dije varias cosas, pero entre las tantas cosas que hice, pues no solo fui al curso de mi amigo Alberto Triboli, sino que no fui más a las actividades de quien me lo decía. Esto no lo sabe, se están esperando ahora. Pero no lo hice solo por uno, ni por la ley de salud mental. Lo hice justo por lo que voy a hablar ahora, que tiene que ver con cómo entiendo la ética yo y cómo la puse en el libro, aunque hoy lo escribiré de manera diferente. Y empiezo por el final, diciendo que el o ellos o nosotros le hizo muy mal a este mundo, y se lo sigue haciendo. Si algo ha renacido en la filosofía y es el tiempo de la ética, es porque la ética es diálogo. Es porque la ética requiere argumentos, es porque la ética requiere una conversación donde yo fundamente lo que estoy sosteniendo. Y eso se hace además, no fundamentando con alguien que piensa exactamente igual, sino todo lo contrario. Por eso los comités de ética se arman incluso hasta con un vecino y con todas las especialidades y con todos los discursos. ¿Saben por qué es eso? Esto es muy importante. Después de la Segunda Guerra, cuando se entendió que, o por lo menos algunos grandes teóricos como Adorno, es decir, dijeron, bueno, la racionalidad científica tuvo mucho que ver con esto, y el pensamiento único es lo que puso el filo de la navaja para que se produjeran los horrores de la investigación criminal en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo primero que surgió es que había que romper con ese pensamiento único, no importa la jerarquía que tuviese, había justamente que romper con esa jerarquización de un solo pensamiento, había que horizontalizar. Ahora, fíjense que en el libro, uno de los... No les voy a decir todo lo que escribí en el libro, porque me parece que vale la pena comprarlo, lo tienen que leer, pero les voy a decir unas cosas. Amigos, platos, ser, magis, amigas, huelga.
dice la frase latina, quiere decir que es amigo Platón, pero es más amiga la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Un poco lo que estoy diciendo. Si uno se coloca en una posición de manera ineludible, o sea, sostiene esa posición de manera fanática, lo más probable es que coseche una enorme cantidad de adeptos, también de detractores, pero va a tener muchos adeptos. Sin embargo, esa no es la posición realmente que requiere una ética y no es la posición, ni mucho menos, que requiere salud mental. O sea, la posición que requiere la salud mental es justamente que yo pueda tomar al otro como un interlocutor, como un verdadero interlocutor, en su posición de sujeto que me puede y me va a decir algo diferente. Justamente, yo trataba de acuñar una definición, porque en un sentido lato, el fin del manicomio, que no es el fin del mundo, pensaba yo, pero viendo todo lo que ocurre en este mundo, no estoy tan seguro de que no sea más o menos lo mismo, digamos. O sea, pero más allá de eso, en el sentido lato es la destrucción de los vínculos, que podría pensarse en lo imperial. Sin embargo, no es esto. Es, yo acuñé esta definición, es la eliminación de toda práctica sin base científica y que sin ninguna justificación vulnera derechos esenciales de los sujetos que padecen trastornos mentales. O sea, esto no es cualquier cosa, porque el problema, el punto clave donde, por ejemplo, lo puso Foucault, es que no había ninguna justificación para hacer lo que se hizo, para generar lo que se hizo con los asilos. Entonces, si vamos a defender algo, debemos justificar qué es lo que defendemos. De algún modo que sea, digamos, posible de aceptar por todos. El problema con la ética, y aquí quiero explicar por qué elegí ese modo de presentar la ética. Pues yo trabajo en un comité de ética aparte en el hospital hace muchos años. El problema con la ética es como el problema que tenía Agustín con el tiempo. Si me lo preguntan, no lo sé para explicarlo. Ahora, si no me lo preguntan, todo el mundo lo sabe. Con la ética, ustedes dirían, no, pero la ética, todos sabemos lo que es la ética. Sí, el tema es que no para todos lo correcto es lo mismo. O sea, sería hacer lo correcto, pensar lo correcto. Entonces nuestros padres están en el horno y nuestros abuelos ni les digo porque creían que hacían lo correcto. Y si hoy tendrían montones de cuestionamientos, ¿no? Los llamarían autoritarios, los llamarían represores, los llamarían de todas maneras. Entonces, no es tan sencillo definir una ética que valga para todos. Porque ¿qué es lo correcto en un tiempo, en un lugar, históricamente? Si tomamos los grandes pensadores, no voy a tomarlos todos, pero siempre me sorprendió cómo empieza la ética Aristóteles, por ejemplo. Empieza diciendo que todo hombre aspira a la eudaimonia, que se traduce por el griego como felicidad. Sí, todo hombre aspira a la felicidad. Entonces, lo que intenta Aristóteles es buscar una definición general y busca qué es el bien, qué sería el bien para todos. El problema está en que si todos aspiran a la felicidad de uno no es la del otro. Claro, el griego Aristóteles, que creía que el hombre era politicón son, es decir, que digamos era por esencia social, por esencia vivía en el poli, probablemente no se planteaba. Pero no se lo planteaba además porque quedaban afuera las mujeres, los niños, los extranjeros, los esclavos, o sea, quedaban afuera solo los varones adultos griegos. O sea, era una manera de no planteárselo. Pero lo interesante es que buscan qué es el bien, digamos, para definir una ética. Esto ya no puede darse, voy a saltar encima del medievalismo y del renacimiento y mucho más, ya no puede darse, por ejemplo, en la modernidad. ¿Qué es lo que se da en la modernidad? De una forma racional. O sea, la razón, digamos, tiene que ser lo que te diga cómo comportarse bien. Dice Kant, entonces, obra de manera tal que tu máxima llegue a ser máxima universal. Es decir, que valga para todos desde el punto de vista racional. El problema es que me parece que la Kant tiene razón cuando dice que el hombre es una mezcla de Kant con Sartre. Es decir, la razón no me alcanza para sostener una ética. Si no, según Adorno, no hubiese existido la Segunda Guerra Mundial. Y si tuviesen razón todos los racionalistas,
desde Conte en adelante, este mundo no sería lo que es, evidentemente, a la altura. Ahora, el tema es entonces cómo definir una ética. Y para no extenderme demasiado, digamos, voy a usar, porque lo usé en el libro, después ustedes verán, algunas ideas que permearon a los comités de los comités de ética en realidad hoy en día están separados. Con lo que llamábamos bioética, era antes, englobaba ética de investigación y ética clínica. Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, desde que se crean las leyes de ética de investigación y de ética clínica, se separan dos comités, cosa que ya existía en el mundo. Globalmente le seguimos diciendo bioética, pero propiamente bioética es ética clínica. Es la ética aplicada a las cuestiones clínicas. No a la investigación, que podríamos hablar otro rato largo. Ahora, el problema es que mucha gente cree, o no cree, en los hospitales, que cree que ética clínica es algo así como un comité deontológico. No, el comité de ética no se ocupa de las violaciones a las leyes, o a las violaciones éticas a las leyes, si ustedes quieren, que exigen un tribunal de ética para tal o cual profesional. De eso se ocupa la deontología. De eso se ocupan los que se ocupan de deontología dentro de los hospitales, los abogados, etcétera. El comité, entonces, ¿qué es lo que hace el comité de ética? Se ocupa de situaciones dilemáticas. Es decir, de situaciones que no tienen un final feliz, o sea, que no hay ninguna decisión de alguna manera deja de tener consecuencias para los actores de la situación y menos para el principal implicado, que para nosotros es el usuario. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que es netamente, como decía antes, es netamente una situación donde entra el diálogo y donde hay que arribar a una finalización. Voy a enumerar algunas cuestiones que nos pueden ayudar a pensar en general. Yo lo que hice en el libro es tratar de pensar las cuestiones de las grandes discusiones que se originaron en nuestro medio como situaciones dilemáticas. O sea, situaciones donde no se trataba de que tuviera la razón uno de un lado del espectro y el otro del otro lado del espectro, sino de entrar en un diálogo franco en ese sentido. Lo que pasó con los comités de éticas y que nos puede ayudar a la salud mental es que se rompe el pensamiento único, como dije antes, y genera comités obligatoriamente interdisciplinarios. O sea que la interdisciplina que se plantea en la salud mental ya se empieza con la formación de este tipo de comités. Se organizan principios éticos, porque claro, a partir de que el utilitarismo realmente sonaba tremendamente egoísta, y esto ya lo decían los padres mismos del utilitarismo, que podía llevar a un egocentrismo acentuado, intolerable, es decir, aparecen otra serie de principios, pero esos principios no se organizan. Entonces, hay que elegir determinados principios y ver de qué manera organizarlos. La ética principalista lo que toma es autonomía, justicia, no maledicencia. Y organiza esos tres principios principalmente alrededor. O sea, alrededor del principio jerárquico es la decisión del paciente, es la decisión del usuario. Es la decisión del protagonista. Esto, las situaciones dirán, digamos, cómo manejamos este tema, porque, digamos, el principio de justicia y el principio de no maledicencia también son importantes. Pero entonces es el usuario quien tiene la palabra. Los comités no son deontológicos, sino que son dialógicos. Hoy no tengo el tiempo, lo he dicho en otros lados, pero yo digo que es un modelo de discusión dialógica que busca producir un efecto de verdad. O sea, somos todos distintos, tenemos todos una cabeza diferente, pensamos diferente, en el comité se refleja eso, pero tenemos que arribar a una recomendación, un efecto de verdad. Y, digamos, por último, un punto clave para nosotros, para la salud mental, que se discute el caso por caso.
Si estas son cuestiones que ya se dan en la ética, estas son cuestiones del por qué la ética es tan importante hoy en la ciencia. Estas son cuestiones que se pueden aplicar a la salud mental. En el capítulo del libro, yo amplío un poco más esto, pero como dije, no voy a hablar de eso. Quise mostrarles por qué, digamos, escribí eso para que ustedes después los lean, por supuesto. Y pasaron 4 años y para los que escribimos tal vez 5, porque algunos escribimos el capítulo antes. Sí, bueno, yo creo que hoy no sé si escribiría el mismo capítulo. Es decir, me parece que por ahí hoy tomaría más el tema de la ética como ética, ya no como ética clínica. Pero me parece igual que tiene valor para pensar, digamos, alguna vez escribió Cortázar, ya que estamos en la sala, Julio Cortázar, en el libro que se llama El examen, y dice: vuelvo a publicar este libro porque los mismos fantasmas que lo originaron siguen allí. Bueno, creo que en muchos casos, muchos de los que escribimos han sido los mismos fantasmas que lo originaron, siguen dando vuelta. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer mucho que me hayan invitado, Alberto, a la presentación de este libro y no me hayan invitado a hacer un prólogo que hice para un libro anterior de él. Porque cuando yo hago un prólogo, le dedico un párrafo a cada capítulo y a cada autor. Eso, ¿sabes? Dice que el libro anterior. Pero este tiene 41 autores y 32 capítulos. Entonces todavía está escribiendo el prólogo si no lo hubieran encargado. Y es una revista esforzadísima, digamos. Y por cierto, es un libro que utiliza, porque es un libro, no voy a decir que es polifónico, no es un coro así que se ensayó. Este no es como el libro sobre subjetividades y tipo de Córdoba, que uno cuando lo lee de filósofos, de politólogos, cuando lo lee sabe que es un equipo que cada uno de ellos habló con el otro y discutió en equipo, y cada capítulo tiene un autor, pero cada capítulo referencia al otro. Este en realidad muestra de lo producido, y ahí voy a diferir un poco con vos, de lo producido por la ley. Así, esto está producido, esto, y otros libros, 2 capítulos que publicó Alfredo Kraus, por ejemplo, están producidos porque la ley de salud mental ha promovido una serie de acciones y ha promovido la configuración de una serie de actores, y porque salud mental en la Argentina es un movimiento social. Y eso lo probamos en el 2017, cuando se intentó transformar el decreto reglamentario de la ley de salud mental, con lo cual se le pegaba un balazo en el corazón, porque y además tiene constitución, ¿no es cierto? Y sin embargo no se logró. Y no se logró porque así, personalmente, como lo definimos, salud mental es un movimiento social. Y es un movimiento social importante. Voy a decir por qué. El fin del manicomio no es el cierre de un establecimiento. ¿Está claro? Allá por los 90, cuando todavía se pensaba, como algunos que se quedaron en los 90 piensan que el mercado es el mejor distribuidor y asignador de recursos, etcétera, etcétera, había un prólogo de actas psiquiátricas y psicológicas de América Latina, IPAL, que decía que todas las reformas han fracasado en el mundo. El manicomio no desaparecerá por una política, sino cuando el Estado se lo entregue a empresarios audaces que sepan explotar la parte sana del enfermo psíquico crónico. Y también en esa época se hablaba de la desinstitucionalización, pero en algún tipo de política por la cual se le encargaba a la comunidad y a la familia que se hicieran cargo de aquello de lo cual se tenía que hacer el Estado. O sea, que se hicieran cargo del paciente como inteligente. Aún así, debe ser una institución muy fuerte,
porque sobrevivió en una época en la cual no sobrevivieron un montón de instituciones del Estado. Pero es fuerte el establecimiento porque es fuerte la institución, porque reaparece como el alien dentro de nuestras propias prácticas. Yo he estado en hospitales de día, en otro país, en un hospital de día, absolutamente novedoso, democrático, compartiendo la situación con los usuarios, donde el director era una persona que había pensado todo de una manera absolutamente novedosa, y sin embargo, ver en eso reaparecer una expresión colonial. Porque el manicomio es esencialmente una de esas tantas formas de objetivar al otro. En el nacimiento de los derechos, vos mencionaste, ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? En el mismo nacimiento de los derechos se constituyó la excepción. Es el drama de la conceptualización de derechos, y casi podría decir el drama de la sociedad, de la democracia occidental, es que nació en una sociedad esclavista. Y hizo caso omiso al hecho de que había personas, humanos, que sin embargo a los cuales no se les reconocía la misma capacidad de derechos que otros, ¿no? Perdón, sí, en Francia, por ejemplo, que es una de las primeras leyes de salud mental, esto lo dice Castel, muy bien, en 1838, poco tiempo después de la Revolución Francesa, se hace justamente la ley de salud mental. Y se pregunta, ¿por qué hicieron una ley para los locos, en ese momento, que era una mínima parte, y no para los indigentes que la hicieron 60 años después, que eran muchos más y era más fuerza de la Pregunta que me hicieron a mí cuando estábamos... Había dos preguntas que me hacía todo el mundo, y creo que este libro tiene muchas cosas que lo responden. Una pregunta era, ahora vamos a necesitar una ley de odontología, una ley de dolor de estómago, una ley de cada especialidad médica. Yo decía, no, porque la única rama de las prácticas de salud que se reserva el derecho de privar de libertad a una persona es la ley de salud, es el campo de la salud mental. Este campo de prácticas. En cualquier otra práctica, yo voy a un hospital con una enfermedad que me puede matar, firmo los papeles y me voy y si me quiero tratar, me muero. Y tenemos debates pendientes como eutanasia, suicidios infantiles. O sea, vuelvo a eso. Lo segundo que me decían era informe vida a la casa. Son solo 14.000 personas. ¿Cuántas personas tenemos en este país? No son solo 14.000 personas. Bettelheim decía que un campo de concentración es una experiencia que se hace en una sociedad en su conjunto. No está dirigido a quienes están en el campo, está dirigido al conjunto de la sociedad. La ESMA no estaba solo dirigida a quienes estaban adentro, estaba fundamentalmente dirigida a quienes estaban afuera. ¿Para qué? Para que se llegue a algo, para que se legitime algo, y para que por otro lado se acepte, se naturalice que hay personas que no son bisemejantes y por lo tanto pueden, como diría Judith Butler, tener muertes que no merecen ser lloradas. Y esto es uno de los conflictos fundamentales de esta época, esta tendencia a la objetivación, de esta época terrible, ¿no? La frase que escuchamos muchos, que mueran todos los que tienen que morir, tiene un problema muy serio. Está enunciada para otros. El que la enuncia está fuera del lugar. El que la enuncia piensa que por alguna razón, por algún privilegio, lo que fuese, no corre ningún riesgo. No dice que muramos todos los que tenemos que morir. Y eso, en esta época, es casi constitutivo. Me van a perdonar la grosería, que se jodan los que se tienen que joder. Y que pierdan, puede ser que desaparezca la institución del establecimiento, pero vamos a ver reaparecer aún dentro de las ciudades espacios perdidos que son manicomiales. Eso es posible. Y por otro lado, un nuevo discurso que obliga a la felicidad, por lo cual se considera enfermedad cualquier tipo de momento de influencia. Hay que estar siempre feliz. El drama de estar siempre feliz. Vuelvo al libro. Acá está todo. Está el estudio de Magdalena sobre la mujer, tema específico del género, está la cuestión de ética, hay una referencia muy importante a la cuestión de las distintas prácticas desarrolladas, porque por eso tiene un capítulo entero,
¿no es cierto? Hay, casi les diría, es un libro que si yo lo he usado para sacar capítulos cuando tengo que buscar con problemáticos, etc. Y por último, lo que querría decir, como he hecho la observación, me gustaría incluir las cosas más de diálogo. Tampoco coincido en que no se ha avanzado. Porque antes de la ley de salud mental ya había provincias con muchas reformas. Río Negro, San Luis, hubo novedades, hubo el periodo de la gestión con la asesoría del orden de Vicente Gali, que muchos lamentos que hemos perdido en este periodo, ¿no es cierto? Hubo la generación de la risa, eso y avance en el proceso, momentos, etc. Pero en este momento, lo que se está jugando es la posibilidad de una reforma como política de Estado en la provincia donde vive la tercera parte de la población del país. Y el resultado de eso va a ser, y donde están además grandísimos establecimientos. Y el resultado de eso, si resulta, puede ser entonces sí un impulso de transformación armónica. Como todos sabemos, el sistema de salud argentino, el sistema de prestación de salud en la Argentina es fragmentario y segmentado. Entonces, hay que atender cómo se desarrolla en cada una de las provincias específicamente. ¿Qué avance y qué retroceso tiene? ¿Cómo se configura? Por ejemplo, tenemos una federación ya de órganos de revisión de salud mental. No todos actúan como debieran, etc. Y algunos pueden ser cuestionables. El Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental, que acaba de renovar sus autoridades, sobrevivió a la desfinanciación absoluta. Tuvo un periodo en el cual, durante 3 años, durante 1 año y medio, no se les financiaron los viajes y aún así se mantuvo. Esto es porque representa a la sociedad civil, es porque representa a los actores del sector, porque representa a las academias, porque representa a las familiares, porque representa a los colegas, a las profesiones, etc. Entonces, yo tengo muchos años. Ayer con un grupo de epidemiólogos dije cómo se debe grande que yo vi llegar a América en 2021, no Centroamérica, de pronto enfermero. Fue la primera epidemia de dengue en América, se acaba de Oriente. Entonces, he visto instituciones psiquiátricas aquí y en otros lados. Estamos transformando la institución. Que nació con la modernidad, que nació con la Revolución Francesa. Estamos transformando una institución que tiene 20 años. Y encima lo estamos haciendo en un momento en el cual el mundo que se configuró en la posguerra, ese, con la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ese, donde se creó la OMS, esa OMS que logró erradicar la viruela, no la financiada por la Fundación Bill Gates, pero que también tiene que seguir cumpliendo funciones. Ese mundo que planteó en un escenario, no repetición, y que además aparecieron y en ese campo aparecieron las políticas de salud mental, todo eso está en transformación. Está en crisis y en este momento estamos, como que diría, caminando en medio de un movimiento en la capa geológica. Y en ese proceso, lo que tenemos que poner por hacer, efectivamente, en todos los campos, es justamente desde el campo de la salud mental, aportar a todos esos movimientos que ponen en primera escena la defensa de los derechos y la vida. Y es nuestra, 14.000 personas, pero en realidad 15.000 o muchas más, o las que necesitan asistencia aunque no estén encerradas ni la reciban, ¿no? O las que transitan este tipo de padecimiento sin el acompañamiento necesario. Pero tenemos que hacer un momento donde la demanda es máxima. Tenemos que usar todos los recursos y además tenemos que inventar. Tenemos que inventar prácticas nuevas, paradigmas, problemas nuevos, e inclusive una forma de producción de sufrimiento psíquico nueva. No obstante eso, les voy a decir, y con esto cierro, y lo revisé bien, este libro está adecuado a la época. Está adecuado a la época. Está bien, sigue siendo una herramienta útil,
Casi me diría lo que sí, más útil que el mío, pero presentamos a eso. Entonces, muchísimas gracias. Salvo que algunas preguntas que están diciendo que podemos admitir, pero está la otra mesa en cierres. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Si no, será cerrado defectiblemente y por tiempo terminado. Sí, sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el